Hola, estimados amigos, buenos días, cordiales días y saludos cariñosos y entrañables desde la muy noble, leal, constante y fidelísima ciudad de Astigi, Vocabulum Civitasoli. ¿Y por qué estoy hablando tanto latín hoy o tanto romano? Porque estamos, como ustedes están viendo, en este pedazo sala, de este pedazo mosaico, de este pedazo museo, perdón, que como siempre digo, y no es porque lo tenga aquí al lado, de don Antonio Fernández Ugarde con todo su equipo humano, que ya lo he dicho en muchos vídeos, que nos tienen el museo de dulce, vamos, que se puede comer en el suelo, vamos, una limpieza, un orden, una cosa, vamos. Y entonces, pues hace tiempo le expliqué, porque aunque tenemos hecho el museo en general, pero claro, la sala de museo no sé si será la más importante del museo, ahora él nos lo explicará. Necesitaba un vídeo especial explicando mosaico por mosaico, mosaico por mosaico. Vamos a empezar, y como él está tan ocupado en los últimos meses y sigue ocupado porque el museo es muy grande y se están haciendo ampliaciones y demás y esto no para, pues tenemos una hora y cuarto, así que vamos a intentar llegar hasta donde lleguemos, y si no llegamos a donde tenemos que llegar, pues ya resulta que lo haremos otro día. Pues don Antonio, por favor, si usted es tan amable, pase usted a su museo, que es nuestro museo, y antes de nada, 1.000.000 de gracias por tu amabilidad, por tu atención, por tu forma de ser y por lo bien que nos atiende, porque aunque yo soy muy pesado y te pido disculpas públicamente, que sé que llevo varios meses agobiándote y tal, y tú no puedes porque el trabajo no te lo permite, te pido disculpas, como he dicho públicamente, y en nombre de todos los que ven los vídeos, que son muchísimos, a Dios gracias, pues te damos 1.000.000 de gracias. Antonio, tuya es la palabra y nosotros te seguimos. Pues lo primero, gracias a ti y bienvenidos todos al museo, los que lo conozcan y los que no lo conozcan todavía. Yo esto de la sala del museo es como los hijos, que se quiere igual a todos, aunque efectivamente esta es la sala más monumental, eso es seguro, no ya solamente por los mosaicos, sino por las esculturas, entre ellas la Amazona herida, digamos, que es una pieza tan destacada. Así que, como sala grande y monumental, está claro que es la más grande del museo y precisamente por eso la decidimos ocupar con esta muestra de arte, cultura y vida romana que son los mosaicos, porque ahora vamos a explicar que un mosaico es en principio un suelo impermeabilizante y aislante, pero obviamente es mucho más que un suelo aislante. Entonces, si queréis, hablamos un poquito de lo que es en esencia un mosaico o en origen, y luego explicaremos cada uno de los mosaicos que tenemos en el museo detalladamente. Pues tú mandas, tú date cuenta que estás hablando conmigo, que no entiendo ni papa de esto, y con tu capacidad de pedagogía que ya nos ha demostrado en otros vídeos y tus grandes conocimientos, pues te escuchamos con mucha atención. Tú me dices dónde enfoco. Pues aquí vamos a hablar un poquito de técnicamente qué es un mosaico, que lo he avanzado ya hace un momentito. Y en principio es tan sencillo como decir que es un suelo aislante, duro, que permite sobre todo aislar de la humedad del terreno. Es un tipo de suelos que se fue desarrollando en el mundo helenístico, bueno, griego primero, incluso hay ejemplos muy antiguos, y helenístico, pues los siglos III y II antes de Cristo, sobre todo, pero que se llevó a su máxima expansión y a su máximo desarrollo en época romana. Entonces, en una ciudad romana importante, y como todos sabemos, Écija lo era, pues las casas de los propietarios pudientes solían tener algunas de sus habitaciones, muchas o algunas en algunos casos, revestidas de mosaicos. Pero un mosaico no es solamente la parte que nosotros vemos en el museo. Ahora explicaremos también que los tenemos en general colocados en vertical porque se han extraído de su ubicación original. Lo mejor siempre de un resto arqueológico y de una estructura como un mosaico es verla in situ, pero bueno, por muchas razones, aquí en el museo veremos que tenemos mosaicos que se extrajeron hace 30 años, incluso menos tiempo, porque no se podían dejar en donde estaban. Entonces, bueno, se suelen poner en las paredes porque si los pusiéramos en el suelo no podríamos circular por la sala. Por otra parte se ven mejor, pero hay que entender que esto en origen era un suelo y que los romanos lo pisaban. Y está tan bien hecho, siempre lo decimos, que han aguantado la destrucción de las casas romanas, la construcción sucesiva de más casas
tardías encima, medievales, modernas, y siempre que no haya habido una obra con medios muy contundentes, lo normal es que los mosaicos aparezcan bastante bien conservados en Écija, lo cual demuestra que estaban muy bien hechos. Y bien hechos, insisto, es porque un mosaico no es solamente las teselas, los daditos o cubitos de piedras de colores. O sea, tesela es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, nosotros vemos las teselas, que son las piezas, digamos, que forman un mosaico, son daditos o cubitos de piedras de colores, o en el caso de Écija y de otros sitios, no habitualmente, de pasta de vidrio, ¿vale? Pero debajo de esas teselas hay siempre al menos una y muchas veces varias capas sucesivamente más finas de un hormigón romano durísimo, muy bien hecho, con suelos preparados, incluso con una capa de guijarros que preparaba el terreno para encima colocar las capas de mosaico. Nosotros lo que vemos es solamente la última capa decorada, pero el mosaico... Esto es el suelo ya. Esto es un suelo preparado, normalmente apisonado, nivelado y apisonado, una capa, esto es el canon, pero ahora veremos que muchos mosaicos de Écija no tienen todas estas capas de preparación, pero un mosaico canónico, según nos dice Vitruvio y algunos otros tratadistas romanos, dicen que tiene que tener una cama de mosaicos que se llama el statumen, que es, de guijarros, que son la primera preparación aislante del terreno, y sucesivamente capas de mortero de cal. Estos son piedras, ¿no? Estos son piedras simplemente para preparar la construcción del mosaico, que es una serie sucesiva de capas de hormigón romano hecho con cal y arena, pero muy bien hecho, con la cal muy, muy apagada, hecho con su tiempo y con unas calidades que incluso los cementos modernos y los hormigones modernos muchas veces no tienen. Y la prueba es que han durado, insisto, 2000 años en muchos casos. Entonces, hay una primera capa que es el rudus, la vemos que es un poco más grosera, una segunda capa que es el nucleus, que es, como dice su nombre, el núcleo, la parte dura del mosaico. Luego hay una finísima capa blanca, que es la capa de asiento. Esa que estamos viendo, ¿no? Una capita blanquita, y encima de esa capa de asiento donde se pegan una por uno las teselas, formando muchas veces dibujos más complicados y más elaborados según las capacidades del propietario, la voluntad del propietario, porque ahora veremos que el mosaico, aparte de ser todo lo que hemos dicho, que es un suelo impermeabilizante y aislante, es también una decoración y es una expresión de lo que los romanos, los ricos propietarios, querían que viéramos en sus casas. Yo siempre le cuento a los chavales de los colegios que cuando uno entra en la habitación de un adolescente puede entender perfectamente cuáles son los gustos, simplemente viendo lo que tiene colocado en las paredes de su habitación. Si tiene pósters de equipos de fútbol, o de grupos de música, o de motos, o de lo que sea, yo entiendo lo que me está queriendo, lo que le gusta a esa persona y lo que me quiere contar. Bueno, pues con los mosaicos romanos estamos en alguna forma accediendo a lo que los propietarios, que eran capaces de pagarse estos suelos, que obviamente eran caros, querían que viéramos en sus casas, que vieran sus invitados en sus casas. Los mosaicos no están normalmente en toda la casa, suelen estar en las habitaciones principales, y dentro de esas habitaciones principales en dos. En el triclinio, que es el comedor, digamos, de honor de una casa romana, o muchas veces en el tablinum, en los despachos privados del propietario. Y obviamente a una casa romana entraba quien era invitado por el propietario, pero el propietario lo que quería era deslumbrar con su capacidad económica para tener suelos o paredes decoradas, ahora veremos también algo de pintura romana, y al mismo tiempo para trasladar imágenes que de alguna forma están expresando su cultura grecolatina, sus gustos. Por ejemplo, veremos que en Écija, sabido que muchos de los mosaicos tienen que ver con el dios Baco, que no era Baco o Dionisos, no era solamente el dios del vino, que es lo que todos conocemos, sino también tenía que ver con el teatro, con la fiesta, con, digamos, con la parte más subjetiva y más pasional de los humanos, y era obviamente uno de los dioses preferidos en las habitaciones romanas, pero también veremos, por ejemplo, que los amores de Zeus o Júpiter, como ya sabemos también, son otro de los temas muy recurrentes en Écija. Muchas veces no tenemos claro hasta qué punto el propietario conocía bien, normalmente un romano culto tenía que leer y conocer el griego, eso es lo que se esperaba.
No sabemos muchas veces si este propietario lo que quería era aparentar que era culto, que era conocedor de toda la cultura, de la mitología griega, o simplemente se quedaba en la superficie. No lo sabemos, lo que tenemos es lo que está en las casas. Pero obviamente, en alguna medida, nos están trasladando una cultura formalizada que la podemos ver desde Inglaterra hasta Irak, o casi, y de norte a sur, desde Alemania hasta el norte de África, muy estandarizada, en la que se comparten en la sociedad romana una serie de gustos, mitos, decoraciones, etcétera. Lo importante es que en Écija tenemos un conjunto de mosaicos de los más importantes de la península ibérica, no porque lo diga yo, pero porque así. En Écija, bueno, en el museo, por ejemplo, tenemos, me parece, alrededor de 30 y pico mosaicos, no todos completos y no todos expuestos. Expuestos, pues tenemos los 7 o 8 que tenemos en esta sala ahora mismo, pero tenemos guardados muchos más mosaicos. Algunos son geométricos sencillos, unos son simplemente blancos y negros y sin mucha complicación decorativa, pero en el museo hay guardados 33, creo recordar, y en Écija han aparecido alrededor de 100 mosaicos. Prácticamente en todas las casas romanas de Écija aparecen mosaicos. Yo siempre recalco esto porque no es habitual que en otras ciudades romanas que tienen buenos conjuntos de mosaicos, como Itálica o como Mérida, sin ir más lejos, no es habitual que todas las casas tengan fragmentos de mosaicos. En Écija prácticamente todas las casas romanas, las domus, las casas urbanas romanas que hemos excavado, tienen un mosaico y a veces más de un mosaico. O sea, perdona, entonces, para hacer una similitud, que había en aquella fecha muchos condes, muchos duques y muchos marqueses, ¿no? Porque vamos... Pues a lo mejor hay que matizar, porque en realidad... Porque el pueblo llano no tenía esto. Obviamente no, pero estamos hablando de que prácticamente en todas las casas de Écija había mosaico, lo cual quiere decir que no estamos hablando de una aristocracia como puede ser los marqueses de Namejí que construyeron ese palacio, porque son casas, digamos, de propietarios ricos que, por lo que sabemos, y ahora contaremos, probablemente debían su riqueza a lo que todos conocemos de Écija, a la producción y exportación de aceite de oliva. Probablemente esa era una de las razones fundamentales de la acumulación de riqueza por las clases urbanas, pero que obviamente eran ricas, pero tampoco eran una aristocracia minoritaria, ¿no? Eso es interesante, que había una cierta difusión de la riqueza. Obviamente, en esta casa vivía la familia del propietario y toda una serie de sirvientes domésticos, de esclavos y demás, pero es que las encontramos en cualquier parte de Écija, hasta en la plaza de armas del Alcázar, una parte elevada donde al principio no era de esperar que hubieran grandes mansiones con mosaicos, sin embargo, sabéis que están apareciendo y se van a poder, o se pueden conservar in situ. Estupendo. Antonio, me has dejado en el aire una cosa que me ha hecho pensar. Más de 100 mosaicos, que aquí en el museo tenéis otros pocos en los almacenes, pero lógicamente no están expuestos porque hay el palacio, o sea, el palacio digo, bueno, sí, el palacio, el museo necesita una ampliación, lógicamente, porque si este museo tuviera posibilidad de ampliación, esos mosaicos que están tecela guardados en unos baúles, en unas cajas, y después expertos vienen y lo montan, ¿eso cómo está? Tú te rías a lo mejor de la pregunta que yo te hago, pero bueno. Es una pregunta importantísima. Obviamente, cuando se sacan los mosaicos, no se pueden sacar tesela, sería una locura. Se sacan en fragmentos de un tamaño, pues a lo mejor un poquito más grande que ahora lo contaremos, que este cartel. Digamos, hay que cortarlos porque, entre otras cosas, pesan y no se podrían mover. Si se hace bien, como intentamos hacerlo en el museo, prácticamente no se nota cuando lo vuelves a montar. Entonces, los que tenemos guardados, la mayoría de ellos son mosaicos que tampoco expondríamos. Hay que tener en cuenta una cosa que también yo digo siempre: un museo siempre tiene más elementos guardados que expuestos. En el British Museum o en el Museo del Louvre, igual que en este museo, tendrán un 90% de las cosas en almacenes y un 10% expuesto, grosso modo, digamos, pues como aquí exactamente. Aquí ahora mismo el único mosaico importante que querríamos, cuando podamos tener los medios y sobre todo económicos para restaurarlo, es el que se sacó originalmente del gimnasio del Colegio de la Merced, que se llevó a la sala capitular del ayuntamiento y que cuando el ayuntamiento se iba a derribar lo extrajimos y lo trajimos al museo y lo tenemos guardado en fragmentos. El que estaba en el salón de plenos. El del salón de plenos antiguo del ayuntamiento, de la plaza del salón, que es el mosaico del castigo del sacrificio de Dirce. Digamos que ese mosaico es ahora mismo el único mosaico que el primero que tenemos intención de exponer en cuanto podamos, ¿no? Hombre, yo creo que la sala ahora mismo
ya da una buena muestra de la riqueza de Écija, y el museo efectivamente tiene que seguir ampliándose y tiene que llegar al siglo XXI, porque la idea de este museo es que, como sabéis, empieza en la prehistoria y que termine en el siglo XXI hablando de lo que ha sido Écija y su territorio desde los orígenes en el Paleolítico hasta la actualidad. De momento nos quedamos en la Edad Media, pero la intención es seguir en la Baja Edad Media, en la Edad Moderna y llegar a la época contemporánea. Insisto, de mosaicos hay uno muy importante, que es este del sacrificio de Dirce, que en cuanto podamos lo restauraremos y los pondremos. Habrá que mover seguramente alguno de los de aquí, porque es un mosaico muy grande, muy largo, larguísimo, pero bueno, vale la pena. Este museo, Antonio, discúlpame, posibilidad de ampliación es muy corta, porque no hay casas adyacentes que se puedan comprar si hubiera dinero en un futuro, ¿no? O si tiene calles adyacentes, porque por ejemplo el Palacio de los Marqueses de Peñaflor, este no, porque este se hizo de una vez, fue ampliándose poco a poco, y otros museos por ahí del mundo, y se han ido también ampliando porque ha existido la posibilidad de los gobernantes de turno en su momento determinado comprar casas adyacentes y ampliándolo. Este nos permite, está muy limitado, ¿no? En eso, ¿no? Voy a contestar en dos fases. Primero, tenemos que terminar de musealizar el palacio que tenemos, que la planta alta le falta, digamos, más de la mitad de espacio por musealizar. Y ahí estábamos, el proyecto museográfico pretende ampliar la Edad Media, que está ahora mismo en la planta baja, subirla, ampliarla y pasando por el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, llegar al siglo XXI. Así que, de momento, vamos a intentar terminar la musealización de la planta alta. Es que desconocía que había salas. Claro, nosotros terminamos un poco más adelante esta zona, pero del balcón principal está ahora mismo vacío. O sea, lo que es la habitación del antiguo coronel, ¿no? Toda la crujía de fachada está casi, salvo esta parte del fondo de la sala de mosaicos, está disponible y ya está ya preparada. Ya. Ahí lo que falta es musealizar. Así llegamos a la torre norte. La torre, según se mira desde la calle, la torre de la derecha, también está la sala preparada para musealizar. Y luego a partir de ahí tenemos también otro tramo ya preparado, y el último tramo que llega a tocar el patio de los Naranjos, el patio principal, ese no solamente hay que musealizar, sino que también hay que rehabilitar, hay que hacer suelos nuevos, paredes nuevas y demás. Con eso intentaríamos llegar al siglo XXI. Siempre nos gustaría tener más espacio para más cosas, pero insisto, esto le pasa a cualquier museo del mundo, al British y al Louvre, seguramente. O sea que por lo que estoy que quedará un 20, un 30% de espacio todavía dentro, aquí hay capacidad de la planta alta e incluso un 40%. 40, quizás, o sea, ¿no? que hay entretenimiento. De la planta alta. Luego, en cuanto a ampliación, hay una posibilidad que nosotros la hemos enunciado varias veces y que yo creo que probablemente no lo veremos los que estamos aquí, pero creo que tiene que ser una oportunidad de futuro, y es el solar anexo al museo, que es un solar, digamos, que solo da a la calle Rueda, sí. Que está a espaldas del museo, donde tenemos el almacén principal. En ese espacio, en un futuro, se podrá construir un gran volumen, que además no se percibe de la calle, que se podría conectar con todas las salvedades de que esto es un bien de interés cultural, que tendría que ser una obra exquisita, se podría conectar con la planta alta del museo. Y entonces podría ser un gran espacio de almacenes y talleres en planta baja y un espacio añadido en planta alta. Es un solar muy grande que ahora mismo es patio y almacén nuevo del museo. Como yo hice la mili aquí, y hay muchas personas que en los vídeos me dicen, cuando hablamos del palacio y hablamos del museo, que han hecho la mili aquí, porque por aquí han pasado soldados que ya tienen mi edad y algunos más, lógicamente, y algunos algo menos. Voy a hacer referencia. Lo que está hablando aquí el señor Antonio, el director del museo, es donde estaban los talleres cuando hacíamos nosotros la mili, ahí donde estaban los talleres en aquella fecha. Pero más allá, el solar nuevo de la calle Rueda, donde está el almacén nuevo nuestro y el patio grande de almacenes que se compró hace, pues creo que fue el año 2003 o algo así, y que es un solar anexo al museo que permitiría construir un gran volumen de edificación en un futuro, teniendo medios, y yo creo que Écija, obviamente, tiene potencial en cuanto a colecciones y que seguirá creciendo en un futuro para tener allí un bloque que se podría conectar, digamos, haciendo coexistir un edificio barroco como este con un edificio contemporáneo. La ventaja que tiene es que está embutido entre calles y no hay que
ocultarlo excesivamente, hacerlo compatible visualmente, porque no se aprecia, es un espacio que está cerrado por bloques modernos de construcción. Y desde luego es un futuro que tiene el museo, pero vamos a terminar primero de musealizar, de rehabilitar lo poco que queda por rehabilitar y de musealizar lo bastante que queda en la planta alta del museo. Antonio, una cosa que se me ha venido a la cabeza, aunque vamos a hablar del mosaico y bueno, ya hemos hablado bastante, pero más se ha venido a la cabeza haciendo una visita en Málaga, a uno de los museos de Málaga, hace de esto ya antes del famoso COVID, hace ya 3 años de esto, 4, me extrañó mucho, no recuerdo el nombre del museo, que había allí un pie que ponía de Écija o de Astigi. No sé si tú tienes referencia de ese pie. Mi pregunta, y te vas a sonreír, porque muchas veces en tus vídeos yo hago unos planteamientos que a los expertos os causan a lo mejor, decir, hay que ver, Rafael, las cosas que plantea. Pero es para que aprendamos, el primero yo, y después todo el que no lo sepa. Lo que aparece en una ciudad, sea en Écija, en Mérida, en Úbeda, en Carmona, eso orgánicamente es propiedad de la ciudad si tiene museo, y si no tiene museo, de quién es propiedad, porque ¿cómo acaba una pieza de Écija en un museo de Málaga? Bueno, no sé si es contestable. Empiezo por lo último, vale, y voy a lo anterior. La pieza esa es que llega en Málaga desde hace más de 300 años. Es una pieza que se llevó un erudito siglo XVII, me parece. A Málaga. Es un pie que tiene que ver con el culto de Isis, no es una escultura que solamente sea el pie, probablemente la escultura era básicamente el pie, es un pie de mármol gigantesco. No, el pie... que, como curiosidad, se llevaron ya en época, digamos, en la Edad Moderna, a Málaga, y acabó allí una colección particular y luego en el museo. Es un ejemplo más de hasta qué punto Écija es importante. Sabes que hay material de Écija repartido en Sevilla, por ejemplo, se dice, aunque no está demostrado, pero yo creo que probablemente es cierto, que parte de las columnas que se ven en Sevilla, de triunfos y demás, vinieron algunas de Écija. En Écija, luego, fuste de columna de granito monumentales no faltan. Obviamente lo que sucediera hace 300 años, pues no, tú estás hablando de la realidad, ¿no? En la actualidad la ley lo que dice, la ley de patrimonio dice que el depósito oficial es el museo provincial. Lo que ocurre es que las ciudades que tenemos un museo de la red o el sistema de museos de Andalucía, tenemos el depósito temporal, y aún así a veces hemos tenido alguna discusión de las piezas. Obviamente, antes del año 85, de la primera ley de patrimonio y de establecimiento de competencias para la Junta de Andalucía, lo normal es que una pieza muy destacada acabara, si era muy destacada, en el Museo Arqueológico Nacional, porque había un centralismo completo. Pero también en aquella época muchas cosas, sabemos que hay mosaicos, por ejemplo, un mosaico báquico importantísimo que estaba expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla, que ahora mismo está cerrado por obras de renovación. Así que de Écija hay muchas cosas que se han ido fuera cuando no estaba la legislación actual, e incluso con la legislación actual hay piezas de Écija de excavaciones de los últimos 20 años que están en los almacenes o en los depósitos del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Pues te agradezco la explicación, porque esa pregunta más de uno la habrá surgido. Es posible, o sea, es posible. Hoy en la actualidad no. Y otra cosa, hablando de mosaico, según tengo entendido, mal o bien, tú nos lo vas a decir ahora, no todos los mosaicos que aparecen en unas excavaciones porque se vayan a hacer una casa o se vayan a hacer unos pisos se extraen, sino que tengo entendido que muchas veces se catalogan, se hacen referencias, se escriben, se protegen, se tapa y la edificación sigue. ¿Es eso así o no? Es exactamente así. Sí. Esas competencias, esas decisiones dependen de la Junta de Andalucía, que es quien tiene materias decisivas en patrimonio histórico arqueológico, y como decía antes, en el museo hay 33 mosaicos, aquí unos cuantos, 6 o 7 o algo así expuestos, algunos guardados, otros en fragmentos en los almacenes. En el Museo Arqueológico de Sevilla hay un gran mosaico. Aquí en casas particulares, en los aguanes o en alguna parte de la casa, hay 2 o 3 mosaicos, pero hay hasta 100 mosaicos que mencionaba al principio, más o menos, alrededor de un centenar de mosaicos, que el resto, digamos, más de la mitad, están porque se decidió así en su momento, porque la Junta de Andalucía no insistió en extraerlos, con una construcción encima.
en general protegidos. Otra cosa es qué pasará cuando... Y referenciado para el futuro. Otra cosa es que pase cuando los arqueólogos del siglo XXII vengan a ver cómo está ese mosaico al que le han construido encima un edificio en el año 90 o en el año 2000. Pero sí, hay muchos más mosaicos que no se extrajeron, o hay más mosaicos no extraídos que mosaicos extraídos. Hay que entender que la extracción de un mosaico es muy costosa, que en Écija no ha habido museo hasta el año 2000, 99, 2000, eso era un problema también, ¿no? Probablemente muchos de los que no se extrajeron en su momento, si hubiera habido un museo activo con un departamento de restauración. Aquí me voy a tener que echar yo una flor, lo siento, pero cuando hay que echárselas, hay que echárselas. Nosotros, a lo largo de estos últimos 20 y pico años, hemos adquirido una enorme experiencia en extracción y restauración de mosaicos. Ya no tienen que venir expertos. Nosotros lo hacemos tan bien o mejor. Hombre, que lo pueda hacer nadie. Y perdonadme un inciso, porque aquel mosaico que está allí, que fue de la calle Espíritu Santo, yo estaba trabajando en la empresa privada, que nos paralizó la obra un año, no te lo pierdas, un año nos paralizó la obra, le costó a la propiedad, porque allí se metieron 40 personas, 50 a limpiar aquello, porque no había medio público para ir al ritmo que necesitaba, porque las viviendas estaban todas vendidas, y la iniciativa privada tomó la decisión de meter allí 40 o 50 personas a limpiar aquello para sacar aquel mosaico. Y claro, cuál otra sorpresa, que vienen unos expertos de Sevilla, se tiran una semana, aquello parecía Indiana Jones y tal, hay unas carpas, unas luces, vamos, aquello parecía lo de Egipto, niños. Y cuando nos enteramos lo que ese equipo de expertos costó a la administración para retirar el mosaico que está aquí expuesto, digo, bueno, y tú veas lo que tuvo que luchar la parte privada para recuperar algo del daño económico de ese año y pico de paralización de la obra. Digo, bueno, pero esto es posible. Pero hoy día lo hacéis aquí. Da la coincidencia que la restauradora que dirigió la extracción y restauración de ese mosaico es amiga mía, yo la conozco desde hace muchísimo tiempo, y efectivamente lo que vienes a redundar es lo que yo decía, sacar un mosaico y restaurarlo es muy caro. Por eso no es una cosa que sea tan sencilla, incluso cuando hay voluntad de hacerlo, porque obviamente, por ejemplo, el material que se utilizó ahí para el soporte, que no se ve porque está detrás, es Aerolam, es un soporte, un sándwich de aluminio y una fibra de un polímero carísimo. Cada panel vale un pastón, un montón dineral, y lleva muchos paneles detrás. Entonces, eso, nosotros ahora estamos utilizando materiales que son equivalentes, pero mucho más baratos. Y terminaba de contar lo que estaba diciendo. Los dos únicos cursos de conservación y restauración de mosaicos que ha hecho el Instituto Andaluz de Patrimonio los ha dirigido quien aquí está hablando, con restauradores de Écija, y no solamente de Écija, porque, insisto, nosotros hemos adquirido una experiencia enorme durante 20 y pico años de extracción de mosaicos, que nos ha permitido desarrollar una técnica, desarrollar el sistema de montaje. Estos mosaicos se pueden desmontar en un par de días, se desmontan y se vuelven a montar. Están hechos con un sistema, eso nos ha obligado a montarlos primero en horizontal en los talleres, es como un puzzle que se puede volver a montar. De hecho, se ha hablado alguna vez de una exposición en Estados Unidos y se planteó, y nos dijimos, se puede perfectamente, va a costar un cierto dinero moverlo y muy poco dinero desmontarlo y volverlo a montar. Bueno, todas estas técnicas se han desarrollado en 20 años de experiencia del equipo del museo, ampliado con restauradores contratados, extrayendo mosaicos, porque, insisto, en Écija tenemos esa suerte de que en prácticamente todas las casas romanas aparecen mosaicos. Es decir, tenemos 100 mosaicos y excavaciones arqueológicas, yo no sé el número que van, 200 y pico en los últimos 30, 40 años. Es decir, que digamos que hay un porcentaje enorme de aparición de mosaicos, y eso supone que muchas veces hay que tomar la decisión de extraerlo y siempre que se puede restaurarlo y exponerlo, que no es todos los casos como contábamos antes. Oye, pues te doy como cijano, y creo que la opinión generalizada de muchos que nos estén escuchando. Te tengo que felicitar porque llevas 20 y tantos años de director del museo, y esa noticia que nos acabas de transmitir, que tus amigos, tus conocidos y muchas personas lo sabrán, pero yo no lo sabía y muchos compañeros no lo sabían, es que no te has limitado. Soy director del museo, me siento en mi despacho y ya está. No, o sea, que has seguido investigando, has seguido desarrollando,
has seguido ampliando tus conocimientos, no solo para ti, sino que esos conocimientos los pones a disposición de la ciudad de Écija. Así que enhorabuena y que sigan esa línea. Yo creo que la clave es esa precisamente, hemos adquirido una experiencia, tenemos técnicas, tenemos experiencia, insisto, y es importante que los restauradores de otros sitios sepan lo que se puede, cómo se puede abordar la extracción y la restauración de un mosaico. Eso servirá para mejorar las técnicas, igual que a nosotros nos parece muy defectuosa la forma en la que extrajeron algunos mosaicos que ahora veremos, lo contaremos en cuanto tengamos ocasión. Probablemente dentro de 20 años los restauradores y los arqueólogos del futuro nos dirán esto se puede hacer mejor, así también habrá materiales claro, que no existen hoy, que no existen. No se puede juzgar la historia con las técnicas de ahora lo que pasó hace 100 años. Lo importante es aprender para hacerlo mejor en el futuro, esa es la norma. Estupendo. Y obviamente no podemos juzgar, como decías, a los restauradores sobre todo y a las técnicas del pasado porque no existían los materiales o los medios, o de hecho, para mí lo más importante es que no había un museo con personal fijo y un restaurador, como tenemos la restauradora del museo, fija, residente en el museo. Esa es la clave. Luego, el momento que haya restauradores, se hará mejor o peor, pero por lo menos está en manos de profesionales. El problema es que, por ejemplo, aquí en los años 80, los mosaicos se sacaban con el arqueólogo que no somos. Yo como arqueólogo no somos profesionales de la conservación y de la extracción, lo hacían como mejor podían con los medios del PER y con poco presupuesto. Entonces, bueno, pues lo que se conocía, eso es lo que heredamos y que tenemos que subsanar cuando restauramos para exponer el mosaico, como hablaremos ahora del mosaico del doble rapto, que tienes, o el mosaico del triunfo de Baco de la Plaza de Santiago, que tuvieron serios problemas en su extracción. Y luego encima lo han tenido también en su conservación cuando no había museo y en el estado en el que llegaron a los años 2000 y pico cuando decidimos exponerlos en el museo. Bueno, Antonio, como yo no entiendo el museo de mosaico, ¿por cuál empezamos? Vamos a empezar por la recreación de la habitación romana, porque me sirve un poco para hablar de que los mosaicos no son piezas aisladas como la estamos viendo en la pared, por desgracia, sino que originalmente forman parte de la construcción de una casa y de una habitación romana, y para esto lo mejor es esta recreación de una... Parece 3D, Antonio. Nosotros, bueno, es que de hecho, claro, es que parece 3D, es físico. Si no fuera por el daño del mosaico, que por cierto está estudiado que se puede, si fuéramos descalzos o con unas chancletas de tela, se podría pisar. Este mosaico auténtico, ¿no? Este mosaico auténtico, esa pintura de la izquierda es auténtica, lo que ocurre es que no son de la misma excavación. Nosotros hemos perdido la licencia, que nos parecía útil, de recrear una habitación ideal romana, pero este mosaico es del suelo, es auténtico, es de la calle de San Juan Bosco, de una excavación del año 80, y la pintura en la pared es auténtica, pero de una excavación en Miguel de Cervantes 35, la calle Nueva, en el año 2004. ¿Por qué nos tomamos esta licencia? Incluso hay elementos de la Plaza de España, del Salón, como el que vemos ahí colgado es una copia, el original está aquí a la izquierda, o esa pieza con inscripción, que es una herma, es un soporte para un busto, que no está el busto, pero está el soporte, o esas columnas, que no todas son de la misma excavación. No había intentado acercar, Antonio, espérate. Bueno, ahí lo que estamos recreando es el peristilo. ¿No? Esto es lo que tú dices, sí, ¿no? Es una herma, que es el soporte de una de las tres que sale en una casa romana del Salón, con el nombre dedicado a varios elementos de una misma familia, y que son unas piezas muy interesantes. Pero aquí las hemos utilizado para recrear una estancia una estancia principal de una casa romana, como podrían ser en Écija. Entonces, lo que tenía intención o interés de verlo es para que entendamos que el mundo de los mosaicos era un mundo de colores en un medio en el que normalmente una casa, incluso de esta misma casa romana, la mayoría de las habitaciones tendría el suelo de tierra apisonada, o como mucho de piedrecillas pequeñas, pero no de mosaico. Es decir, que imaginaros el efecto que debía causar en una casa romana estos suelos decorados a modo de alfombras, que de hecho yo creo que muchos de estos mosaicos en realidad probablemente imitan alfombras, las paredes pintadas y todo lo que no se ha conservado y que tenemos que imaginar. Telas, cortinajes, etcétera. Es un mundo de colores que se podía permitir
una familia rica, porque la gente normal iba con tela sin teñir, vestidos con lanas bastas o telas bastas de color marrón, y sus casas tendrían el suelo apisonado, de tierra apisonada, como la cocina probablemente de esta casa romana tendría. O sea, imaginaos el efecto que causaba en cualquier persona que podía ver una casa romana como la que estamos aquí exponiendo. Entonces, Antonio, contra más mosaico y más metros cuadrados tuviera el mosaico y más artísticamente tratado fuera el mosaico, así era la capacidad económica del romano de la época. Voy a matizar. Efectivamente, cuanto más mosaico, más gasto, porque el mosaico era una forma de cubrir suelos muy, muy efectiva y muy cara. Pero lo que estamos viendo es, a ver, el matiz es, a lo mejor el propietario no era el más rico, pero era el que más quería aparentar, que no es lo mismo, me explico, ¿no? Sí. Uno puede ser rico y ser austero, y uno puede ser menos rico, pero pretender epatar e impresionar a la persona que venga a mi casa. Entonces me voy a gastar, y esto sucede, nos pasa a los arqueólogos, hay una discusión enorme en la arqueología funeraria. ¿El que más gasta en una tumba es el más rico? Pues obviamente, si hablamos de la tumba de Tutankamón, sí, era el faraón de Egipto, que era uno de los imperios más ricos del momento, probablemente el más rico del momento, y está demostrando la riqueza del dirigente máximo del imperio egipcio. Pero a veces en una tumba alguien se gasta lo que no tiene para impresionar, ¿no? Y en este mundo yo estoy convencido que muchas veces había una inversión que era suntuaria y era esencialmente para impresionar, y que a lo mejor el más rico no pretendía aparentar tanto que lo era, pero obviamente estamos hablando de materiales costosos, de un montón de artesanos. Los romanos que trabajaban en el mosaico no se consideraban seguramente artistas, ni los que pintaban las paredes, eran artesanos selectos, finos y con un gran oficio, pero que ellos lo que hacían era cubrir un suelo o cubrir una pared. O sea, que interpreto por tus explicaciones correctamente que no eran esclavos. O sea, que no estaban allí por la comida y un techo donde dormir. Bueno, sabemos poco de las cuadrillas, digamos, que hacían mosaicos, pero algo sabemos por los textos. Aquí en Écija se había hablado de una cosa que yo desde el principio ponía cada vez más en duda, y ahora tengo claro que no podía ser así, y era de talleres que se llaman cuadrillas, digamos, especializadas itinerantes, que iban por el Imperio Romano, por una zona del Imperio, con sus materiales, que obviamente en Écija, por ejemplo, no hay rocas de colores, ni de colores, ni prácticamente de ningún tipo, y iban con sus bolsitas de teselas o sus piezas de piedra para preparar teselas, con sus patrones pintados en cartones para que lo viera la gente. Esa es la teoría original, porque sí, efectivamente hay zonas del Imperio en el que se ve que hay manos parecidas que han hecho mosaicos en sitios distintos, puede ser. En el caso de Écija, obviamente, si hubo un taller itinerante, se quedó en Écija, porque hay tal capacidad y tal consumo de mosaicos que no hacía falta que el taller fuera itinerante. O sea que yo creo que el taller de artesanos estaba localizado en Asti. ¿Eran esclavos? El propietario del taller no, obviamente. El propietario del taller seguramente tenía mucha mano de obra esclava, que harían trabajos probablemente menos especializados, dependiendo de su capacidad y su arte. Podía estar preparando la cal, preparando el hormigón romano, cortando teselas, ayudando a colocarlas. Probablemente era el maestro el que daba el toque final, pero bueno, igual que en el barroco, los grandes maestros no pintaban a veces todo el cuadro, sino solamente las figuras, y el fondo lo pintaban en el taller, porque estamos un poco, voy a decir con todas las comillas del mundo, corrompidos por la imagen del artista que viene desde el romanticismo y del siglo XIX y XX, en el que el artista es una especie de genio, bueno, la idea del artista que tenemos en la actualidad. Pero tenemos que entender que probablemente no se consideraban artistas en el sentido actual, eran artesanos especializados, finos, pero que hacían un trabajo, digamos, común, que era revestir suelos y paredes. Se considera, por ejemplo, que los que pintaban paredes eran más caros que los que hacían mosaicos, y dentro de los que hacían suelos de opus sectile, que eran
pequeñas piezas, un mosaico de piezas, pero normalmente geométrico, de colores, de piedras finas, era más caro que el simple mosaico. Pero insisto, todos se tenían a consideración de artesanos y una de las pruebas es que no firmaban sus obras de arte, como casi nunca en el mundo antiguo se firmaba una obra de arte, porque no se consideraba una obra de arte, se consideraba un trabajo fino y probablemente bien pagado. Y en esa cuadrilla habría seguramente esclavos, y alguno que no lo sería, y el propietario sería o un liberto, o sea, un antiguo esclavo, o simplemente un romano libre que encontraba la forma de ganarse la vida haciendo este tipo de trabajos. Tú has dicho la palabra clave y te lo iba a plantear. En aquella época no se consideraban obras de arte, pero bajo mi punto de vista de profano, yo creo que igual entiendo que sí, que hoy en día los mosaicos entran dentro de esto, ¿no? Indudablemente, mira, podemos volvernos al que estábamos hablando, el aunque mosaico yo pensaba hablarlo más adelante, pero lo tenemos aquí al lado y estamos hablando del tema. Este mosaico, que se extrajo en el año 90-91, de la calle Espíritu Santo, que fue el único mosaico y una de las pocas piezas arqueológicas que estaba en el pabellón de Andalucía de la Expo Universal de Sevilla, para admiración de todo el mundo. No se hizo como una obra de arte, sino como un trabajo de revestimiento de suelo fino, probablemente, pero obviamente es una obra de arte que nos permite más entender cómo lo que estaba haciendo era pintar con teselas de colores, de piedras de colores y de vidrio, porque todo lo que brilla azul, verde o negro es pasta de vidrio, que es un material fino, caro y muy raro en mosaicos, pero en Écija es bastante habitual. Por ejemplo, este mosaico, yo creo que en cámara da incluso mejor que en la realidad, veréis hasta qué punto está transmitiendo. Yo siempre digo que nos fijemos en los detalles, nos fijemos que hay modelado, hay un intento de modelado de la figura. Esto está hecho con piedras y básicamente con piedrecitas de colores. Modelado, hay sombreado, si os fijáis, las figuras proyectan sombra. Mira, y lo que parecen 4 teselas mal puestas en la cara del niño Baco que va montado en el tigre, demostrándonos que era un dios que dominaba las fieras. Esa, ¿no? Desde lejos, efectivamente, parece que son 4 teselas mal puestas, pero en cuanto uno retrocede un poquito, incluso a veces en vivo, entornando los ojos, en vídeo dan bastante bien, verás que hay una intención completamente que coincide con lo que en el final del siglo XIX creó el impresionismo francés y el puntillismo, es con toques de color conseguir el efecto de una cara de un niño con su nariz, su boca y demás, que parecen unas teselas mal puestas y no, efectivamente no lo son. Y yo siempre me paro en este mosaico cuando lo explico. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención del mosaico? ¿En general, todo o algunas partes en concreto? A mí en particular esto que estoy diciendo, que es el efecto puntillista de crear con toques de color, que son las teselas de formas geométricas, conseguir el efecto de una pintura. Si acercas a la cara del niño, por ejemplo, el niño Baco, verás hasta qué punto. Hasta qué punto. Qué perfección, Antonio. Y eso es, si uno se acerca más todavía, verá que son piedras de formas diferentes, ¿ya? Pero el efecto se consigue. Y los ojos, lo bien que están hechos, Antonio. Es un artista, obviamente, aunque él no se considera así, es un artista, ¿no? Me parece que este detalle da una buena muestra de lo que estoy explicando. Y aquí vemos también cómo brillan los azules y los negros, que son pasta vítrea, que en Écija nos parece normal, pero la gente que viene de otros sitios dice, estos mosaicos tienen pasta vítrea. No es nada habitual, es un material caro, costoso, delicado y poco frecuente. Y luego hay otra cosa que a mí me parece interesante de este mosaico, que para mí es una pintura hecha con teselas, es que si nos fijamos, no lo hemos explicado, tampoco tenemos hoy tiempo de explicar todos los mosaicos, pero este mosaico... Si no da tiempo, pues otro día seguimos. Que este mosaico nos explica uno de los mitos griegos que demostraban, o pretendían demostrar en el caso de un romano que conocía la cultura clásica, y es que el dios Baco, que es cualquier persona de la antigüedad greco-latina reconocería a Baco porque va cabalgando un tigre, una pantera. Uno de los mitos dice que Baco niño estuvo en la India y que, como era un dios, las fieras le obedecían. Bueno, pues todo el mosaico está lleno de símbolos que tienen que ver con Baco, porque el mosaico lo que está recreando es el mito griego según el cual el misterio de la fabricación del vino se lo reveló Baco a un pastor anciano, que es este señor que está aquí dándole uvas a la cabra, el pastor Icarios. Y como todos los mitos griegos siempre tiene
un componente trágico cuando hay relaciones entre los hombres y los humanos. En toda la mitología griega, uno, si lo observa con cuidado, se puede dar cuenta de que cuando hay contacto entre dioses y humanos, suceden cosas, al final, terribles. Hay un precio que es una muerte, una catástrofe, siempre. En el caso, o casi siempre, en el caso de este mosaico, pues el mito por el que Baco le explicó a Icarios que con las uvas se podía hacer vino, que era uno de los elementos del culto báquico y que siempre se han relacionado con Baco, ese mito nos dice que los pastores, o Icario hizo vino, aquí le vemos ayudado de personajes del mundo báquico, de la corte de Baco. Ese hombre con pata de cabra no es un hombre normal, obviamente. Es Pan, es uno de personaje mitad hombre, mitad Dios. Mitad hombre, mitad cabra, que tiene que ver con la fuerza de la naturaleza en estado salvaje. Una bacante, que eran esas mujeres de la corte de Baco que se embriagaban en los rituales báquicos y podían acabar haciendo barbaridades, y un sátiro que le vemos con su cola de animal pisando en el lagar el vino. Probablemente habría otros dos sátiros más, porque este mosaico, el centro seguramente sería el lagar donde están pisando el vino que está cayendo. Hay unos contenedores que yo creo que son calabazas, no cerámicas, como no tinajas, como se ha dicho. Qué perfección. Es que parece una pintura visto de cerca. ¿No este es el primer vino que hicieron los hombres. Entonces, ¿qué sucedió? Que, como vemos en la parte izquierda, Icario se lo dio a beber a sus compañeros pastores y, obviamente, era el primer vino. Los compañeros pastores, que se caracterizan por el pedum, ese callado de pastor, se emborracharon, y cuando se despertaron de la borrachera pensaron que Icario se había o envenenado o embrujado y lo mataron a palos. Entonces, el mito siempre dice, Icario fue el primero que conoció el vino, pero le costó la vida porque los hombres no entendieron que esa bebida había que tomarla con ciertas precauciones y producía efectos que no se conocían. A lo que voy, y que estaba contando, yo quiero que nos fijemos en cómo la pierna del niño Baco es la pierna de un niño pequeño, de un bebé. La pierna de los pastores que están brindando con el vino es la pierna de unos hombres adultos y robustos, y la pierna de Icario es la pierna de un anciano fofa comparada con los pastores adultos. Es decir, tenemos un niño, dos adultos robustos y un viejo que sí es un pastor y es fuerte, pero ya no tiene el mismo tratamiento de las piernas que los pastores más jóvenes. La bota parece de oro, Antonio. ¿No ves? Sí, pues es una bota de piel. Seguramente es una bota. Es que, como esto graba en 4K, pues, en fin, es una pieza magnífica y toda llena de simbología relacionada con el culto de Baco, que obviamente es uno de los elementos principales. Y la capa y todo, vamos, y el tigre, vamos. Entonces, este mosaico es uno de los mejores mosaicos que se pueden ver en España, es así. Sí. Yo, a ver, sin querer hacer una competición, pero por ejemplo los mosaicos de Mérida no suelen ser tan depurados y tan finos como una buena parte de los mosaicos de Écija, que son del final del siglo II, principio del siglo III, que son refinadísimos, son naturalistas, tienen unas proporciones clásicas de las figuras y son cuadros, pinturas hechas con piedra, que es a donde estamos empezando este comentario. ¿Qué diferencia hay? Yo, cuando he hecho visitas turísticas, y a muchos de los que nos están escuchando les pasará, cuando voy por ahí a las catedrales, a mí me gusta hacerlo con guía y personas que me expliquen las cosas, porque tú vas a la catedral de Sevilla y como no llevo un guía que te explique nada, y yo entro aquí en esta sala de mosaicos muchas veces a nivel personal, pero hoy estoy bien, y eso que este mosaico me tocó a mí vivirlo muy intensamente, pero como tú lo has explicado, vamos, es que ya ve uno el mosaico de otra forma, Antonio. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo que una de mis principales aficiones es viajar, y además últimamente con la pandemia poco, pero yo soy de viajes raros y culturales, por Asia y demás, y por África. Yo descubrí al principio la importancia de una buena guía. Entonces, en mi caso, intento buscar la mejor guía en papel que me puedo llevar a un viaje, pero un guía bueno, en este mundo, como en todos, hay de todo. Un guía bueno es esencial porque obviamente te permite entrar en detalles y en conocimientos que uno solo pues se quedaría con lo aparente, ¿no? Así que sí, estoy completamente de acuerdo que es bueno una explicación
adecuada. Antonio, llevamos 50 minutos, sé que tiene 1 hora y 15. No me puedo creer que llevamos ya 50 minutos. Sí, porque es que, y a mí se me ha hecho muy corto porque es que está muy bonito lo que estamos haciendo, lo que estás explicando. Vamos. Si te parece, vemos un mosaico más y otro día dejamos... Hombre, porque sé que tiene una carga de trabajo muy grande y no quiero tampoco entorpecerte. Me parece muy bien, pues puestos a hablar de mosaicos báquicos y de mosaicos importantes, vamos a ver este mosaico que tenemos aquí, que es el mosaico del triunfo báquico de la Plaza de Santiago, que nos va a permitir ilustrar una... ¿Dónde estaba esto? ¿En la Plaza de En la plazuela de Santiago, frente a la iglesia. Este mosaico se sacó en el año 76 y me permite volver a una cosa que hemos estado diciendo hace un ratito. Aunque ahora mismo se ve bastante bien, este mosaico llegó al museo en el año 2000, cuando nosotros nos pusimos a restaurarlo, en un estado bastante lamentable, porque estaba en piezas, pero sin un manual de instrucciones claro, y sobre todo con una forma de extracción que era la que se hacía en aquella época, que volveremos a mencionar. Insisto, no juzguemos al año 76 con los criterios del año 2020, pero aquí se extraía engasando, todavía lo seguimos engasando, se pone una serie de capas de gasa con pegamento, tipo pegamento y medio, y se corta el mosaico. La cuestión, se corta por arriba y por debajo. La cuestión es que eso se puede hacer bien o regular. En el caso de los que se sacaban en los años 70 y 80, se le ponía la capa de mosaico, se cortaban verticalmente el mosaico en piezas, pero no se extraía por debajo, como hacemos nosotros con un cincel, que nos hemos fabricado unos cinceles largos soldando, gracias a nuestro amigo y exgerente Rafael Armenta, soldando un cincel en una pieza larga, porque a veces hay que meter el cincel 1,5 metros por debajo del mosaico para cortarlo. En esta época lo que hacían era con un pisón, con un bate de madera cargado con peso, golpear todo ese mosaico que se había preparado con una gasa y con pegamentos, hasta que se rompía. Pero claro, por el camino se perdían un montón de teselas y se machacaba la superficie de las teselas. Y aparte, el corte que se hacía era un corte de dos líneas de tesela, una tira de 2 líneas de tesela a lo largo, que se guardaba en una bolsita o no se guardaba. Nosotros en este caso ni siquiera las teníamos guardadas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hay figuras que están cortadas en vertical. Mira, un ejemplo. Aquí tenemos una línea o 2 de teselas cortando en vertical. Esto nosotros nunca lo haríamos ahora. Nosotros cortaríamos siempre por los bordes y además cortaríamos por el espacio interteselar, que se llama, por la línea que va, por ejemplo, entre las blancas y las negras, por ejemplo, de forma que luego lo juntaríamos. Está hablando de un bisturí quirúrgico, ¿no? Se usan bisturís y cinceles. Porque vamos, por lo que está explicando, mete ahí nosotros lo hacemos, la restauradora del museo lo hace así, porque eso nos permite que luego, cuando juntamos, no hemos perdido material. Pero claro, aquí ya vemos este corte que está restituido, reintegrado, lo veréis al trateggio, que se llama, con rayitas pintadas, intentando... Mira que bien se ve, Antonio. Lo que intenta el restaurador, y lo consiguió perfectamente, es reponer algo que se falta e intentar que se entienda cómo es esta figura, que si no tendríamos los costurones horrorosos que se ven aquí también, porque se han perdido. Primero porque se extrajo el mosaico deficientemente. Una máquina de coser, Antonio. Y después porque este mosaico se extrajo en el año 76, se lo querían llevar a Sevilla. Un grupo de ciudadanos, entre los que estaba Fernando Luna, que tuvo que ver tanto con la creación de este museo, dijeron que ellos se llegaban a encadenar porque ese mosaico no salía de Écija, y el mosaico que querían llevarse al Museo Arqueológico Provincial de Sevilla no salió, pero ha estado rodando por Écija hasta que llegó al museo en condiciones de conservación deficitarias. Yo estoy muy contento de cómo ha quedado, ahora explicaremos el mosaico, ¿no? Antonio, antes de entrar de lleno, es que me se ha venido a la cabeza, ¿has visto en las redes sociales en los últimos tiempos? Poco. Algunas personas no, o poco tiempo... No, que poco veo yo las redes, sí, pero bueno. Que poco veo tú las redes, pero lo he visto desde hace unos meses para acá, que parece que un grupo de personas está intentando reavivar otra vez los amigos del museo. ¿Tú te has enterado de eso? Sí, no, ya hace tiempo que está... Sí, pero yo es que lo he visto últimas veces más... he visto más publicaciones en los últimos meses. Bueno, eso es importante para el museo, ¿no, Antonio? Es esencial para cualquier museo, y aquí esa asociación en principio la formaron los integrantes de la comisión promotora del museo, que ya sabéis que este museo surgió, yo creo que es uno de los orgullos, y yo no estaba aquí, no lo digo, no había llegado. Este museo lo crearon un grupo de ciudadanos, la mayoría maestros, había un militar, había un artista,
Le invitaré a Diego La Moneda, el artista Fernando Luna, Rafael Armenta, y luego están un montón de maestros y profesores de colegios, institutos que crearon el impulso para que se hiciera este museo y fueron los primeros que lo desarrollaron. Luego se convirtieron en Asociación de Amigos del Museo. A finales de los 90. Esto fue, sí, muy finales de los 90. Sí. Hubo una renovación de esa Asociación de Amigos del Museo, pero con gente joven, que era lo que queríamos, con el problema de que la mayoría de los que entraron en la nueva directiva encontraron trabajo fuera de Cija, en Barcelona o en Sevilla. Y ya te entonces se desactivó en parte del funcionamiento de la Asociación de Amigos del Museo, que sigue existiendo formalmente, sigue existiendo. Y ahora un impulso que espero que prospere, de que siga adelante, porque es muy bueno en general. Y porque un museo bueno tiene que tener una buena asociación de amigos. Animamos y aplaudimos la iniciativa y que ojalá vea la luz lo antes posible, porque como acaba de decir nuestro director y amigo, es muy importante para el museo. Sigue usted, don Antonio. Bueno, pues lo primero, este mosaico que tenemos aquí, si estuviera completo, porque si nos fijamos, ese círculo sería el centro del mosaico. ¿El de arriba? Sí, el círculo sería el centro del mosaico. ¿De cuántos metros cuadrados está hablando aquí? Pues 25 seguramente. Es una habitación enorme, de hecho. Esta casa... como habitación urbana sería de las más grandes. Tenemos que entender que el límite rojo de arriba es el límite de un bloque de edificios que no se pudo excavar, tenía capacidad económica, y que el límite de la izquierda era el límite de otro bloque de viviendas que no se pudo seguir. O sea, que aquí estamos viendo parte de un mosaico, algo más de la cuarta parte del mosaico. O sea, imaginaos que ese círculo está en el centro, que por el otro lado tendría otro tanto y por la izquierda tendría casi otro tanto. Sería un mosaico de los más grandes en casas urbanas que se conocen en España, sin ninguna duda. O sea, que el potencial económico era tremendo. Este no era fantasma. Obviamente, esto supuso mucho tiempo de trabajo, mucho coste en materiales y obviamente la habitación era enorme también. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que aquí tenemos algo más de la cuarta parte de lo que sería el mosaico original. El resto del mosaico, pues sospechamos que una parte lo destruyeron y además después, y además intencionadamente, porque hemos tenido noticias de destrucción de lunetos o círculos con animales. Pero bueno, lo que tenemos ya es importante por sí, y este mosaico es un ejemplo de lo que dije al principio. El tema central, aunque no está completo, ese círculo central es, si nos fijamos, un carruaje, una cuadriga, tirada no por caballos, sino por centauros y centauresas. O sea, por hombres y mujeres con cuerpo de caballo, que son personajes, los centauros, que tienen mucho que ver también con la parte salvaje e indomable o primitiva de los humanos, y que tienen que ver en parte también con el culto del dios Baco o Dionisos, que seguramente es el personaje que estaría tirando de las riendas, que no se ve justo en la parte de arriba. Es muy interesante la perspectiva que tenemos de la cuadriga vista desde abajo, desde el centro y desde abajo como en perspectiva. Es muy rara también, ¿no? Entonces, este mosaico, teniendo como centro elementos que tienen que ver con Baco, porque aquí tenemos una bacante sirviendo vino, aquí tenemos un sátiro como el que pisaba vino en el mosaico anterior, sirviéndose vino de una crátera, de un contenedor grande, tenemos leopardos, gacelas y leones, que son animales báquicos, tenemos un sileno, un sátiro viejo con la pandereta báquica. Es un poco complicado de ver hasta que se entiende la barbita de chivo, los ojitos achinados, la calva, y esto que se ve aquí es la pandereta báquica. Ahora sí. Vale, pues y aquí vemos un sátiro, hay que entenderlo también, un sátiro adulto, la nariz, la boca con su melena desgreñada, personaje salvaje, semisalvaje. Todo esto tiene que ver con Baco sin ninguna duda. Pero luego tenemos otras cosas, y tenemos dos círculos con dos alegorías de estaciones del año. Esta mujer con la cabeza coronada de espiga de trigo y con una hoz a la izquierda es una de las alegorías clásicas del mundo romano del verano. Y a la derecha tenemos a un hombre maduro que le cuelgan de la oreja derecha unas cosas verdes que uno podría suponer que son uvas, porque este señor representa el otoño, es una alegoría del otoño. Si eso quiere decir que lo que nos falta de mosaico por arriba, seguramente tendríamos la primavera y el invierno. Seguramente, ¿no? Así que tenemos Baco en muchas zonas, estaciones del año, y luego tenemos en estas grandes figuras geométricas que dejan los círculos entre sí, tenemos
mitos relacionados con la cultura griega. Por ejemplo, Leda y el cisne, una de las miles de formas de las que es otro de los asuntos fundamentales del mosaico de Écija, los amores de Zeus. Perdona, ¿qué son pinturas vistas de cerca, Antonio? Y además pinturas eróticas en este caso. Pinturas eróticas. Tenemos el mito por el que, sabes que Zeus, Júpiter, se encaprichaba de humanos de ambos sexos y tomaba todas las formas posibles para amarlos y poseerlos. En el caso de Leda, el mito dice que Zeus se convirtió en cisne y hizo el amor con Leda y el mito tiene su gracia cuando lo vemos ahora, pero como era un cisne quien poseyó a Leda, cuando se quedó embarazada, porque eso sí, cuando Zeus se acostaba con una mujer porque quería dejarla embarazada, era Zeus, Júpiter, y lo conseguía. Claro. Pero como lo hizo en forma de cisne, según el mito, tuvo 2 huevos. Y los 2 huevos dieron origen a los gemelos Castor y Pollux, famosos domadores de caballos, y que mucha gente no los conozca, pero Castor, pero en parte ha tenido que ser restaurada porque se perdió en la estación. Por la restauración está pero estupenda, estaba originalmente, lo podemos ver en una foto, o sea, no nos la hemos inventado, no se la ha inventado el restaurador. Bueno, pues este personaje con domador de caballos, con una cruz en la cabeza, que significa que es una constelación, una estrella en el cielo, es Castor, uno de los 2 hijos de Leda, y el otro es gemelo Pollux, que la gente a lo mejor no los conoce por el nombre, pero son los de la constelación y el signo de Géminis, ¿vale? Los gemelos que ascendieron al Olimpo y al cielo, ¿no? Vale, ahí tenemos otro mito griego, que es el mito de... Hay unas palmeras ahí, ¿no? Parecido, ¿no? Son unos árboles y es Orfeo con una ninfa, Orfeo, famoso poeta y músico, que con su canto embelesaba a quien lo escuchaba. Por ahí tenemos con su lira tocando para una ninfa que está encima de una piedra, y a la izquierda tenemos un mito que es muy famoso, que es el mito de Narciso, que se está mirando en el agua de la fuente y, según la versión más conocida del mito, se enamora es tan bello que se enamora de sí mismo, de ahí viene el nombre de narcisismo. Según otros mitos era más complicado porque le recordaba a su hermana de la que estaba enamorado. En fin, se está mirando en el agua, ahí se ve su reflejo y enamorándose. Así que tenemos mitos griegos, estaciones del año y mitos relacionados con Baco o Dionisos, que nos permiten entender que esto es un compendio de conocimiento del mundo clásico que el propietario de esta casa quería en esta enorme habitación, que seguramente sería el comedor de la casa, el triclinio, porque en estas partes geométricas, que eso no hemos hablado de ello, pero estos cubos tridimensionales, que tiene un efecto efectivamente tridimensional, seguramente era la parte del mosaico en la que estaban, y probablemente estaría rodeado por varios lados, donde estarían los lechos donde los romanos ricos comían, porque un romano rico o un romano, no sé, los pobres comerían sentados en una mesa o en el suelo, pero un romano rico comía recostado en un lecho y servido por esclavos. Para lo cual hay una cosa importantísima, que es que igual que en la comida china, la comida tiene que llegar ya cortada a la boca y al servicio, porque no se puede estar en una mesa como nosotros cortando con cuchillo y tenedor. Entonces, los romanos ricos comían recostados, invitaban en celebraciones importantes a sus amigos, conocidos o familiares, y seguramente en este mosaico estaría el lecho del triclinio en este lado quizás, y probablemente habría otros lechos laterales y estarían viendo el mosaico. Antonio, ¿este mosaico es más grande que el que apareció allí en metros cuadrados en las excavaciones arqueológicas? Posiblemente no, pero claro, lo de las excavaciones no es un solo mosaico, sino un conjunto de mosaicos que limitan varios espacios. Esto sí que es una habitación. Lo interesante es que es una habitación enorme. Insisto, imaginemos que nos faltan, que el círculo sería el centro del mosaico. Sí, no me lo estoy imaginando, no lo estamos imaginando. Y por lo que habéis estudiado y por lo que tú sabes, si es que está referenciado, claro, tuviera depende de los artistas que hubiera aquí trabajando, pero ¿qué tiempo, en meses, un año llevaría a hacer un mosaico así? Pues es difícil de estimar porque obviamente depende del tamaño del taller. Varios artistas no estaría, o sea... según lo entendemos, pero todo esto hay mucho hipotético. Habría un jefe de taller, digamos, un maestro, que probablemente colocaba las teselas de las figuras principales y probablemente tendría unos, digamos, oficiales, diríamos en el lenguaje contemporáneo,
encargados de la mayor parte del mosaico, y todo eso estaría apoyado por un montón de peones, entre comillas, lo que prepararían el mortero, cortarían las teselas, incluso harían los fondos en muchas ocasiones. Entonces, claro, depende del número de personas que pudieran trabajar. Yo, alguna vez hemos hecho una estimación de que un mosaico normal podría llevar un mes de trabajo. También hay que esperar los fraguados esto funciona y ha durado tanto tiempo porque está bien cuajado, bien fraguado, lo que son morteros de cal y arena. Entonces, obviamente tampoco se podía hacer a toda velocidad si uno pretendía que el mosaico durara, ¿no? Este mosaico obviamente debió suponer bastante más trabajo porque son muchos metros cuadrados y a fin de cuentas en metros cuadrados, pero claro, todo depende de cuánta gente intervenía y eso no podemos saberlo. Tampoco hay que entender que el taller se multiplicara indefinidamente, tendría un número que a lo mejor se podía reforzar, pero el taller tendría, digamos, unos componentes básicos que son los que he dicho: un maestro, algunos oficiales especializados y muchos trabajadores no especializados, que desde traer agua para hacerlo el mortero de cal y arena hasta cortar, pulir, pues luego un mosaico hay que pulirlo para que sea completamente horizontal y brille y demás, o sea que todo es un trabajo que además es encadenado, no puede uno pulir hasta que no esté fraguado completamente. Entonces, no lo sé, a veces hemos hecho una estimación de que un mosaico normal podría llevar un mes, más tiempo porque es un mosaico muy grande, ¿no? Bueno, Antonio, pues para respetar los tiempos que hemos pactado previamente, ya llevamos 1 hora y 6 minutos, ya nos quedan 10 minutos y lo dejamos para otro día, pero tengo una curiosidad, Antonio, aunque ya Carmen Romero, la arqueóloga que tanto te aprecia, porque hay que batir, la gente decía lo que te aprecian, Bueno, o sea, que yo cuando hablo de ti, es que, hombre, que tienes un cargo importante, hay otras personas que con cargos menos importantes se suben para arriba, pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Me dijo una cosa, y ya fuera parte de los mosaicos, ya finalizamos, y a mí me dejó fuera de juego aquello cuando me lo dijo Carmen, que es que no hay referencias de dónde está la muralla romana. Eso han pasado 2 años de ese vídeo, ¿sigue igual eso? Sí, que yo sepa, sí. Hombre, tú sepas, tú tienes que darlo mejor. Yo, que no provengo de la arqueología romana, cuando he trabajado en arqueología, he trabajado en todo, porque yo soy licenciado en prehistoria y arqueología, y he hecho prospección y excavación de todo tipo de yacimientos, pero obviamente no era un experto en arqueología romana, pero yo siempre he puesto serias dudas que hubiera muralla, y los arqueólogos clásicos con los que yo he hablado me dicen, no, tenía que haber una muralla, aunque sea simbólica, ¿no? Una muralla que fuera poco más que una cerca para delimitar el espacio urbano del espacio rural, en época romana. Lo cierto es que no se ha buscado. Nosotros sabemos ahora mismo dónde termina la ciudad romana y dónde empieza el campo, entre comillas, en época romana, por las excavaciones en las que hay casas romanas, hay domus con mosaicos, por ejemplo, y las excavaciones en las que aparecen tumbas de necrópolis que nos dicen los límites de la ciudad más o menos están claros, los límites. Pero obviamente tendría que haber o podría haber una muralla en el medio. Es cierto que cuando se funda la colonia Augusta Firma Asti en el último cuarto del siglo I a.C., esta es una zona pacificada en la que no hay, digamos, necesidad defensiva de una muralla, ¿no? Pero es verdad que muchas ciudades romanas del entorno sí que tienen una muralla, pues Córdoba, una señora muralla, ¿no? Mérida, ¿no? Pero Mérida está más al norte, en fin. Carmona, y luego hay muchas ciudades romanas que la muralla la tienen no desde cuando se fundan, sino en el siglo III, cuando empieza a haber problemas de todo tipo, sociales, invasiones de pueblos distintos y demás. O sea que no la hemos encontrado porque no la hemos buscado. Primero, si la buscamos, yo no sé si la encontraremos. Yo lo que sí insisto es que si se busca, la muralla puede haber desaparecido físicamente porque se han llevado las piedras, pero las fosas de cimentación y la huella de que haya habido una muralla se encontraría si se buscara. No se ha buscado todavía. Y estaría más que la que conocemos actualmente, sería más grande, delimitaría más espacio de la muralla actual que la muralla medieval, eso es seguro.
yo personalmente tengo ciertas dudas de que efectivamente hubiera una muralla, pero ¿no? Soy de los pocos que lo creen, ¿eh? Ya. En fin, esto el día que se haga el tiempo lo dirá. El día que se haga un proyecto se puede buscar donde se cree que está el límite de la ciudad y ver si está la muralla o la huella de la muralla, porque es verdad que el material se ha podido robar para una cosa que en Écija se ve y en todas las ciudades, que se expolian materiales de construcción para construcciones posteriores. Pero en el caso de Écija, de momento vale. No hay pues huellas. muchísimas gracias. Y esto que dice que Río Genil para abajo, camino digo yo, navegando el río Genil, ahí hay una ciudad sumergida o restos de una ciudad sumergida en el río. No, probablemente nos refieres al pantano del Judío, donde hay un yacimiento arqueológico ocupado por el pantano, pero no es una ciudad sumergida en el sentido que un pantano que ha sumergido el resto arqueológico. Y el propio Genil ha cambiado de curso a veces y ha, digamos, erosionado, incluso anegado yacimientos arqueológicos, porque todo el río Genil está rodeado de yacimientos arqueológicos desde época como mínimo de la Edad del Bronce final, y muchos alfares de ánforas romanas y demás, y a veces están afectados por el río. Hay una posible villa tardía en la Palmosilla Baja y demás. Esto de yacimientos sumergidos es porque está afectado por el embalse del Judío, que en realidad no es. Tú perdona que yo te lo pregunto así, pero es como se pregunta. Es que sale, es que se ha hablado, hay yacimientos sumergidos, bueno, en fin, afectado por un embalse posterior, sí. Estupendo, pues 1.000.000 de gracias en nombre de todos los que ven los vídeos, que son muchos, Antonio. Hemos visto 2 mosaicos solamente, o sea, con lo cual tendremos que hacer un par de vídeos o 3 más, calculo yo. Así que quedamos a tu disposición y cuando tú tengas otro ratito, hora y media, me llamas y automáticamente me tienes a tu disposición. 1.000.000 de gracias y que sigas siendo tan buena persona, tan buen profesional y tan buen director como me dicen todos los que te conocen. Gracias, Antonio. Gracias a ti.